Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. San Juan 2, 13 al 22. Leemos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Dios y Padre, te pedimos, Señor, tu ayuda en este momento para meditar en las Escrituras, Señor. Tú nos dices en tu palabra que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Estamos intentando entender lo que tú nos quieres decir, Señor, porque nuestra mente es muy pequeña, Señor, para comprender tan profundidad que hay en tu palabra, Señor. Y una vez más te rogamos, si en alguno de los consejos que hoy recibiéramos, tú nos estás llamando la atención, o nos estás amonestando, o nos estás instruyendo, ayúdanos a obedecer esa palabra. Señor, haremos mal si nosotros nos hacemos indiferentes a la Escritura, porque esa misma Escritura nos juzgará el día del juicio, si no la obedecemos. Te pedimos tu ayuda y tu dirección, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio anterior habíamos estado estuvimos meditando sobre las bodas en Caná de Galilea, ¿se acuerdan? Y estuvimos viendo de que ellos tenían unas tinajas de agua y que las usaban ¿para qué? Para la purificación. Tenían unos ritos donde ellos se lavaban las manos y ellos pensaban pues que era una forma de purificarse, pero esa era una purificación externa, la cual el Señor Jesucristo no le daba importancia. Pero había una purificación interna que el Señor Jesucristo sí estaba muy preocupado en realizar en sus corazones, y era que sus corazones fueran ¿qué? Lavados sus pecados. Así que entonces estuvimos hablando acerca de esa purificación, que la sangre de Cristo es la única fuente capaz de limpiarnos, ¿en qué parte? Internamente, nuestra alma que ha sido dañada por el pecado. Ahora nos encontramos en otra parte, en otro pasaje, donde nos habla de no sé si su Biblia tiene como título
Jesús purifica el templo. Y la verdad es que más o menos es un título adecuado. Jesús entra y encuentra bastante desorden en el templo y él, pues, digamos que hace un acto de purificación en ese momento. En el estudio anterior estuvimos viendo de que Jesús comenzaba el ministerio público en un grupo reducido. ¿Se acuerdan? ¿Estaba quién? Estaba Jesús con sus discípulos en una boda. Y parece ser que quienes estaban allí eran familiares del Señor Jesús y amigos y los discípulos. Entonces era un entorno bastante pequeño donde Jesús comienza a hacer su ministerio público. Pero ahora se encuentra en otro lugar, en otra escena diferente. Dice el versículo 13, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús ¿a dónde? En este versículo ya tenemos el sitio donde Jesús se encuentra. Se llama Jerusalén. Y también nos dice el evento que se estaba celebrando en esos días, o que estaba próximo a celebrarse. ¿Era qué? La Pascua de los judíos. La Pascua de los judíos era una de las fiestas obligatorias para todos los judíos subir a celebrarla cada año. Debían de ir. Así que, por lo que se calcula, cientos de miles de personas se encontraban en Jerusalén cuando Jesús comienza a darse públicamente a conocer. No eran pocas las personas que habían alrededor de él. Cientos de miles de personas estaban alrededor de él. Así que los judíos, como obligación, deberían de ir. Si vivían en el extranjero o si vivían en otras partes del país de Israel, deberían ir hasta Jerusalén para celebrar esta Pascua. No debían de quedarse en casa. ¿Qué hacían en esta celebración? Ellos iban a agradecer al Señor en primer lugar. Iban a agradecer al Señor que habían sido librados de la esclavitud de Egipto. Cada año iban a eso, a recordar. Es como la cena del Señor que nosotros celebramos. Nosotros celebramos la cena para recordar ¿qué cosa? La muerte del Señor. Pues ellos iban cada año y hacían una celebración recordando, fuimos librados de la esclavitud de los egipcios. ¿Quién nos libró? El todopoderoso Dios. Pero había otra cosa más, el segundo lugar, por la cual ellos se reunían, porque ellos se encontraban bajo el dominio de otro país. ¿Era quién? Roma. Roma los tenía dominados y ellos tenían que pagarle impuestos a Roma. Y ellos, de alguna manera, aprovechaban la ocasión de la celebración de la Pascua para dirigir oraciones al Señor y decirle más o menos estas palabras, decirle, oh Dios, deseamos que nos envíes el Mesías para que nos libere de la esclavitud de los romanos. Entonces aprovechaban también esa ocasión para hacer esa otra oración. Estamos aquí, anhelamos ser liberados de los romanos. Entonces hemos ubicado hasta el momento dónde se encuentra el Señor y la ocasión que se está celebrando la fiesta de la Pascua o que se va a celebrar la fiesta de la Pascua en ese momento. La pregunta que les quiero hacer, el templo era una edificación muy grandísima. Si uno no mira un poco con detalle lo que era más o menos el templo en aquella época, uno se pierde de muchas cosas buenas y de mucha información que es saludable para nosotros los creyentes. Porque quizás alguno dice, bueno, el templo quizás era una iglesia muy grande. Y entonces el Señor enseñaba en el templo y esa iglesia muy grande tenía un púlpito alto y allí era donde el Señor enseñaba. Si uno no estudia bien la escritura, se puede ir por ahí y queda bastante lejos de la verdad. Voy a mostrarles algo como para tratar de que entendamos un poco mejor. Aquí tenemos más o menos un sencillo plano de lo que era el templo en el tiempo del Señor Jesucristo. Todo lo que es verde
Aquí lo titularon Patio de los No Judíos. Esa parte verde era una explanada muy grande alrededor del templo. Era la parte donde podía entrar cualquier persona del mundo, los judíos y los no judíos, los gentiles. Pero luego había una parte alrededor del templo que se llamaba espacio prohibido para los no judíos. O sea que allí no podía entrar un gentil. Solo los que fueran israelitas podían entrar hasta allí. Luego tenemos un patio grande que se llama el patio de las mujeres, que realmente yo no sé por qué lo titularon así, pero era un patio donde podían entrar todos los que fueran judíos, que fueran mujeres y hombres, podían entrar hasta ese lugar. Luego dicen algunos, que han estudiado más la palabra, que había otro patio, otro lugar donde solo podían entrar los hombres judíos, israelitas. Ya las mujeres no podían entrar allí. Y luego había otro lugar más adentro donde solo podían entrar los sacerdotes. Y por último estaba el último lugar que lo llamaban el lugar, lugar santísimo, pero había otro nombre. Estaba el santo de los santos, o sea, el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Así que entonces Jesús no entró a una gran iglesia, un edificio grandísimo que tenía un púlpito muy alto, como muchos nos podríamos imaginar, y que desde allí enseñaba. La mayoría no. Todas las enseñanzas que en los evangelios se habla de que Jesús predicó estando en el templo, lo hizo en esa explanada verde, donde estaban judíos y gentiles, donde podían entrar todos los judíos y todos los gentiles, cualquier gentil. Allí predicaba el Señor sus grandes sermones en ese lugar. Ya la puede quitar. Entendiendo entonces esto de que Jesús ahora se encuentra ¿dónde? En el templo. ¿Y saben qué encontraban allí? Vamos a seguir leyendo. Jesús se encuentra en el templo, en esa gran explanada. Dice, versículo 14, y halló en el templo a los que vendían, ¿qué? Bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo, de esa parte, del templo, a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, ¿qué les dijo? Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, ¿casa de qué? No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Lo interesante es esto, que en esa explanada verde donde podían entrar los gentiles, como eso hace ya parte del templo, eso estaba gobernado y dirigido por los sacerdotes. Y los sacerdotes eso no era para, eso no había sido preparado ese lugar para que los sacerdotes pusieran ahí negocios. No, había sido para que los gentiles pudieran llegar de alguna manera al templo que Dios había creado. Pues lo llamaba, vamos a mirar un momento, Isaías 56. No pierdan Juan. Ese patio se llamaba también el patio de los gentiles. Pero quiero mostrarles unos versículos en Isaías 56. Isaías 56, versículo 6. Leamos desde ahí. Dice, y a los hijos de los extranjeros, o sea, no los judíos, hijos de no judíos, a los hijos de los extranjeros, de los gentiles, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto,
Yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? ¿Solo para los judíos? Para todos los pueblos. A ver si separa un poco la distracción. ¿Allá dónde está? No. Entonces, la idea de Dios no era que la casa de Dios solo fuera un lugar donde se reunieran solo los judíos. La idea de Dios era que esa casa fuera donde todas las naciones pudieran encontrarse con él. Es interesante, ¿no? Los judíos, como eran los que administraban el templo, los sacerdotes, entonces ellos, ¿qué hicieron con ese lugar que era destinado para los gentiles? Donde solo pueden entrar los gentiles, ya más adentro no podían, ahí si era prohibido, Dios había dicho que no. ¿Ellos qué hicieron? Digamos, le robaron ese sitio a los gentiles, casi lo sacaron afuera. Y en ese lugar pusieron comercio. No eran ellos alquilaban el sitio y cobraban un buen dinero digamos, de cada víctima, de cada animal que vendían, obtenían una buena ganancia. Y a ellos les interesaba harto esto, el dinero. Así que entonces ellos sacaron el lugar que era de los gentiles, lo sacaron afuera a los gentiles e hicieron una casa de mercado. Por eso el Señor sintió tanta ira ese día y dice que hizo un azote de cuerdas. Volvamos otra vez a Juan. Versículo 15 dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a los que vendían las ovejas, los bueyes, y esparció las mesas de los que cambiaban dinero, volcó las mesas, y dice que también a los que vendían palomas, y les dijo: quitad de esto, porque ustedes han hecho de la casa de mi padre una casa de mercado. Y es interesante porque hay un versículo que no sé si lo anoté aquí, creo que no. El Señor en otra ocasión, en los otros evangelios, habla de otra ocasión que también purifica el templo y lo saca. Y les dice: ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Es interesante, el Señor les dice: ustedes se han vuelto unos ladrones. Ustedes son ladrones y el templo mío lo han convertido ¿en qué? En una cueva donde ustedes se esconden. Entonces, amados hermanos, es en ese contexto en el que el Señor Jesucristo se presenta públicamente, presenta su ministerio, hace público su ministerio. Ahora, la pregunta es: ¿por qué el Señor busca ese momento y esa ocasión? Jerusalén, el templo, y es la fiesta de la fiesta de la Pascua. ¿Por qué busca ese momento para hacer público su ministerio? Y la razón es que había una profecía, y esa profecía tenía que cumplir. Y eso está en Malaquías capítulo 3. Solo devuélvase unos capítulos, y es el último capítulo del último libro del Antiguo Testamento. Y ahí está Malaquías. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1 en el momento y luego seguiremos. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 1: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Y aquí tenemos algo interesante. Una parte de esta profecía ya se había cumplido. ¿Quién fue el mensajero del Mesías? Juan el Bautista. Él fue el que preparó el camino, él fue el heraldo, el que preparó el camino del rey y luego entraba el rey. Pero dice, en este versículo dice que versículo 1 dice, y vendrá súbitamente a su templo. ¿Y qué haría allí en el templo? Sigamos leyendo, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Sigue diciendo, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Leo otra vez el versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Aquí no está hablando de plata literalmente. Y miren lo que sigue diciendo. Porque limpiará ¿a quiénes? Y la pregunta que los quiero yo decir a ustedes es, ¿quiénes eran los hijos de Leví en tiempo de Jesús? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran los hijos de Leví. Y ellos eran los que estaban administrando el templo y ellos eran los que cobraban grandes sumas de dinero al permitir que tuvieran este negocio dentro del templo. ¿Y qué vino el Señor a hacer? A limpiarlos. Es interesante de que eso se hubiera profetizado, por lo cual entonces el Señor usa ese momento, que es la celebración de la Pascua, está en Jerusalén, está en el templo, y allí es donde se cumple en parte esa profecía, porque realmente no se cumplió toda. No se cumplió toda esa profecía. Yo creo que ustedes ya están entendiendo cuál era el gran mal entonces de los hijos de Leví, ¿cierto que sí? Yo creo que ya la pillaron. Había un problema grandísimo entre los sacerdotes, los hijos de Leví. Un pecado grave que tenía que ser limpiado. ¿Cómo se llama ese pecado? A ver si alguien me ayuda. Codicia, avaricia. Avaricia, un pecado grandísimo entre los hijos de Leví. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de los que son codiciosos o avaros. Vaya un momento a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 21. Mateo capítulo 6, versículo 21. Miren lo que dice. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también ¿qué? Su corazón. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir ¿a quién? A Dios y a las riquezas. No se puede tener el corazón para adorar dos dioses. O lo tienes para el Dios verdadero, creador del cielo, o lo tienes para la idolatría, para alguna clase de idolatría. Y estos hombres se habían vuelto tan idólatras del dinero, habían endiosado tanto las riquezas que se olvidaron de adorar al verdadero Dios. Es interesante, mis amados hermanos, porque ellos entraron a este negocio allí a ese lugar, a esa explanada, a ese me sale la palabra, ese patio que se llama el patio de los gentiles, con el pretexto de que si alguien venía de muy lejos, pues le era imposible traer un corderito desde Egipto. Vivía en Egipto, vaya a Israel. ¿Cómo voy a llevar desde Egipto un corderito? Va a llegar flaco allá. No sirve. El sumo sacerdote, el sacerdote que lo mire, me lo va a descalificar y me lo va a quitar y me va a tocar comprar otro que me venden allí.
Parecía como buena la idea de poner esto allí, pero realmente ese no era el verdadero sentir. El verdadero sentir por el cual ellos pusieron eso allí era porque les daba bastante dinero, bastante ganancia. Y estos hombres se habían vuelto idólatras del dinero. Estos hombres ya no cumplían con el propósito al cual Dios los había llamado. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios los había puesto como sacerdotes en la nación de Israel? Dios los había puesto como sacerdotes en la nación de Israel. ¿Para qué? Para ser mediadores entre Dios y el pueblo. Una primera razón. Segunda razón, para que ayudasen a los hombres a encontrarse con Dios. Tercera razón, Dios los había puesto como sacerdotes en Israel para que rogasen a Dios en favor de los pecadores. Ese era el propósito de Dios con esos sacerdotes. Los había puesto para ellos, pero ¿estaban ejerciendo ese ministerio? No, no lo estaban ejerciendo. Ellos ya no ejercían el ministerio de sacerdotes, ellos ejercían otro cargo. Ellos ejercían el cargo de comerciantes. ¿Sí o no? Unos buenos comerciantes, eran buenos negociantes. Uy, saquémosle provecho a este terreno. Esto nos va a dar muchísimo dinero. Interesante. Interesante entender todas estas cosas. Bien pueda, Cristian. Busca un lugar por ahí. Bienvenido. Estos hombres a los cuales Dios había llamado para que ministraran espiritualmente al pueblo, se habían corrompido tanto que usaban la palabra de Dios como artículo de negocio. Se habían corrompido tanto que a los israelitas los trataban como a clientes. Estaban bastante torcidos. Se habían olvidado del verdadero Dios. Ya no adoraban al verdadero Dios allí en el templo. Adoraban a su Dios que se habían conseguido. ¿Cómo se llamaba ese Dios? Riquezas, dinero. A él era el que adoraban. A él le daban todas sus fuerzas y energías. Todos se lo dedicaban a ese Dios que se habían ellos hecho. Y pregunto una cosa, ¿qué puede traer un hombre o qué puede dar un hombre que solo piensa en dinero? ¿Podrá dar algo de Dios un hombre que solo piensa en dinero? Déjeme decirle, si un hombre o una mujer solo piensa en dinero, no tiene nada que dar del eterno Dios del cielo. ¿Por qué? Porque no tiene nada de él. Por esa razón no puede dar nada de Dios. Leamos un momento Mateo capítulo 7, versículo 28. Solo una paginita, si usted no se ha salido de ahí de Mateo. Jesús había estado hablando de la parábola de la casa fundada en la roca y de la casa fundada en la arena. Y miren lo que concluyó diciendo la gente cuando terminaron de escucharlo a él decir esas parábolas, de dar esas enseñanzas. Versículo 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Y qué decía? Se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quienes tienen autoridad y no como quienes. ¿Y los escribas eran descendientes de quién? De Leví. Y los escribas pertenecían a dos de los grupos religiosos de aquella época. O eran fariseos o eran saduceos. De los mismos de adentro, de los mismos. Dice que ellos hablaban y la gente los escuchaba hablar, pero ellos hablaban y ¿qué era lo que no tenían ellos? ¿Por qué no tenían autoridad? Porque estos hombres no tenían al Dios verdadero, no podían traer nada en absoluto de parte de Dios. La gente se moría de hambre espiritual porque estos hombres no le podían dar nada espiritualmente a las almas que estaban necesitadas de Dios. Pero cuando Jesús habló, estos hombres dijeron, realmente él habla con autoridad. No son como los fariseos, como los escribas. Nos están hablando, este nos habla con la verdad. Nos llega al corazón su mensaje.
Pero amados hermanos, ya hemos visto un poco de ello. Hay muchas cosas más que quisiera decir, pero no puedo entrar en tanto porque no avanzaríamos. Pero la pregunta que yo les quiero hacer es la siguiente. ¿Habrá cambiado el hombre a esta época? ¿Qué piensan ustedes? ¿Seremos diferentes hoy en día? No, es que ya no hay avaricia en la iglesia. Acabo. Esta mañana, mientras me levantaba un poco de mañana a estudiar un poco, y me hice una pregunta tan raro. Bueno, más bien una pregunta, no, me hice una reflexión. Y yo, tan raro. Uno en las iglesias ve que ponen a gente en disciplina por inmoralidad, por robo, porque le pegó a otro, bueno, lo reventó, le hizo daño. Pero tan raro, yo no he llegado a ver que pongan en disciplina a un avaro. ¿Sí o no? ¿Cuándo usted ha escuchado que ponen a un avaro en disciplina? ¿Será que no los hay en la iglesia? Preguntémonos. ¿Será que no hay hombres ávaros o avaros en la iglesia? ¿Será que eso ya murió? ¿Eso solamente sucedió hasta los judíos allí en el tiempo de Jesús y se acabaron? Déjeme decirle, el hombre no ha cambiado en absoluto. El hombre sigue siendo avaro todavía. Y les invito a que busquemos unos versículos que son unos consejos que le da el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Primera Timoteo capítulo 6. Y quiero mostrarles, amados hermanos, el consejo tan sabio que Pablo le da a Timoteo en cuanto al manejo del dinero, en cuanto a nuestra conducta al dinero. Primera Timoteo capítulo 6, y yo quiero que usted tenga bastante atención a lo que este consejo que Pablo le da a su hijo Timoteo. Mateo 6, 6. Dice así el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? ¿Qué es lo que es ganancia? La piedad acompañada de una cosa. ¿De qué? ¿Qué es lo contrario al contentamiento? Desagradecimiento. ¿Sí o no? Cuando uno está contento de lo que Dios le da, si por ejemplo Dios en la mañana solo te proveyó para un cafecito y un pequeño pancito, si usted está contento de corazón, usted se toma ese pancito y se va tranquilo a trabajar. Pero si usted o yo tenemos ese corazón desagradecido, ¿qué pasa? Nos vamos aburridos, nos vamos, no, qué miserable de vida, yo todo pobre, todo llevado, soy un don nadie, ni siquiera puedo tener para desayunarme un desayuno como se debe ser, que debería de ser buen chicharrón, arepa, pan, chocolate, queso, pero solo un pancito pequeño con una aguapanela. Y te vas triste y estás aburrido todo el día. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué está pasando todo eso en el corazón de ese hombre? ¿Qué le falta a ese hombre? ¿Le falta qué? Contentamiento. Su corazón no es un corazón agradecido. Por eso está así. Sigamos leyendo el consejo del apóstol Pablo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda ¿qué? Miren, amaditos hermanos, puede que usted tenga varias casas. Puede que usted tenga bastante buen dinero en el banco. ¿Sabe? Le digo la verdad. Nada de eso nos vamos a llevar. Pero nada.
Nada de eso nos vamos a llevar. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8. Así que teniendo ¿qué? Sustento y abrigo, ¿qué? Es interesante. Miren lo que está diciendo aquí. ¿Qué es sustento y abrigo, hermanos? Yo quiero que definamos bien esto, hermanos. ¿Qué es sustento y abrigo? Sustento es mucha comida hasta tirar por la borda para el basurero. ¿Eso es sustento? Sustento es la ración necesaria para su alimentación cada día. Eso es sustento. ¿Y qué es abrigo? Tener muchísimas ropa en los armarios que ni nos ponemos. ¿Eso es abrigo? No, abrigo es que usted pueda cubrir su cuerpo. Eso es abrigo. Si tan solo tenemos 1 o 2 vestidos, eso es suficiente. Si tan solo tenemos 1 o 2 pares de zapatos, eso es suficiente. Conozco personas que tienen 10 pares de zapatos, 20 pares de zapatos. Yo me pregunto, uy, ¿por qué? Y usted los ve y no usa sino 2 o 3. Y estos están ahí. ¿Por qué sucede eso, hermanos? Porque falta una cosa. ¿Qué es lo que falta? Contentamiento. Falta contentamiento. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿cómo? Contentos con esto. Versículo 9. Porque los que quieren, ¿qué? Wow. ¿Caen en qué? En tentación y lazo. ¿Y en qué? Wow, cómo los hunde, ¿cierto? En muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y, amados, no vale la pena. Yo no les estoy en esta mañana estimulando a que sean perezosos, eso no es mi idea. Pero lo que sí les quiero estimular, amados hermanos, es a que tengamos un corazón agradecido. Y si Dios te ha puesto a administrar dinero, ojo, hermanito, pídele al Señor que te enseñe cómo administrar bien ese dinero, porque no es tuyo, es del Señor. Y debemos de hacerlo, administrarlo con mucho cuidado. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es ¿qué cosa? El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y ¿qué? Y fueron traspasados de muchos dolores. Cuidado con este versículo, que a veces escucho que se malinterpreta. A veces escucho decir por ahí que es que raíz de todos los males es el dinero. Eso no es lo que está diciendo el versículo. ¿Qué es la raíz de todos los males? Eso es diferente. No les estoy animando a que ustedes sean perezosos para trabajar. Si usted Dios lo ha puesto como un empresario diligente a trabajar, trabaje, mi hermano, administre bien, pero siempre reconozca que usted solo es un ¿qué? Administrador, no eres dueño de eso. Trabaja con mucho esfuerzo, produce, pero no pon tus ojos en las riquezas. Sé un buen administrador. Nunca vaya a desviarse su corazón a tener al dinero como su Dios. Que eso fue lo que pasó con los sacerdotes, que dejaron al Dios del cielo y se buscaron otro Dios que se llamaba las riquezas. Y dejaron de adorar al Dios verdadero por adorar al falso Dios llamado dinero. Llamado dinero. Pregunta, hermanos, ¿será que es necesario tener muchísimo dinero para uno volverse idólatra del dinero? ¿Para uno amar el dinero? ¿Será necesario tener muchísimas riquezas? Es que el problema no está en el dinero, el problema está aquí. El dinero no es el problema es aquí. Yo hago que el dinero sea malo porque yo decido aquí que sea malo. Esta mañana pensaba un poquito, ¿cómo puedo yo medir a mí? Primero voy a usarme a mí. ¿Cómo puedo yo medirme delante de Dios? O sea, ¿cómo puedo yo calcular o medir delante de Dios si en mi corazón hay amor al dinero? ¿Cómo puedo yo encontrar
Si en mi corazón hay amor al dinero, yo mismo me estaba preguntando esta mañana, ¿cómo puedo hacer para buscar si quizás yo tenga ese mal y el Señor tenga que tratarme en ese lado para hacerme morir a ese pecado? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso, hermano? Porque es muy fácil. Hermanos, es que esto no murió allá con los sacerdotes. Hoy en día también hay hombres y mujeres avaros. Y hermanos, yo me hice esa pregunta y una respuesta concreta no encontré, pero sí encontré algo que quizás nos pueda ayudar a examinarnos si quizás tengamos un corazón con avaricia, como los sacerdotes. Y saben, hermanos, yo creo que una de las formas de medir si nosotros tenemos un corazón con avaricia o no es la forma en que nosotros, y ojo, hablo con los creyentes bautizados y en comunión, no hablo con los otros. Una forma de medir si en mi corazón hay avaricia es en mi forma de ofrendar. Yo creo que ese es un buen medidor, un buen termómetro para medir nuestro corazón, si está con avaricia o no. Miren, amados hermanos, si yo soy un hijo de Dios, bautizado, tengo un trabajo, y si yo no soy buen administrador de las ofrendas de lo que es de Dios, eso ya deja mucho que decir de mí. Si yo soy de los que no tengo un programa de que gano tanto y debo de ofrendar tanto, no estoy hablando de diezmo, cuidado, no estoy hablando de diezmo, la Biblia no nos da apoyo bíblico en el Nuevo Testamento para el diezmo, nos da apoyo bíblico para el ofrendar, pero el ofrendar es, el 10% es esto, el ofrendar es más que el 10% o menos que el 10%, pero hay eso. Si yo gano 1.400, 1.500 euros, y yo no tengo un programa de ofrendar, sino que cuando voy a ofrendar doy es de las moneditas que me sobró de la compra del pan o del arroz que hice el día anterior. Mis hermanos, déjenme decirle, hay un problema serio que hay que tratarlo, o mejor, el Señor tiene que tratarlo en ustedes. Yo debo de tener un programa en mi forma de dar al Señor. Si yo gano tanto, yo debo de tener claro que para el Señor es tanto. ¿Eso hay que decirlo a la iglesia? No. Eso es un proyecto tuyo con el Señor. Eso es una disciplina tuya con el Señor. Eso es un compromiso de amor tuyo con el Señor, porque el ofrendar tiene que ser una forma voluntaria, no puede ser obligatoria. Pero hermanos, creo que este es un buen medidor para cada uno de nosotros. Y yo le animo, hermano, mírate con ese termómetro a ver cómo estás. No te lo estoy diciendo porque quiera hacerte sentir mal. Lo que estoy tratando es de que miremos si quizás nuestros corazones no vayan a estar como los corazones de los sacerdotes. Que el Señor nos ayude en esto, amados hermanos. Yo sé que ninguno de los creyentes hemos nacido aprendidos. Esas son cosas que se aprenden en el camino y la vida cristiana. Pero hermanos, sí tenemos que ser muy disciplinados a la hora de manejar el dinero. Muy cuidadosos. Siempre pensando, no es mío. Si usted tiene 2 o 3 casas, no son suyas. Usted es un administrador o una administradora. No más. Pensé en ese termómetro, pero también pensé un poco en situaciones que uno a veces, anoche lo hablábamos con los jóvenes. Pensé una forma de medirnos también si nuestro corazón hay avaricia o no, es cuando uno va, por ejemplo, bueno, aquí no es tanto, pero a veces hay también las oportunidades, las situaciones. Uno a veces va, por ejemplo, a visitar a una persona o sabe de una necesidad puntual, urgente en una persona y que uno tiene la capacidad de colaborar con algo. Y usted dice, no, yo mi dinerito no, mi dinerito yo, no, eso es de aquí de solo en mi bolsillito. Hermanos, eso también nos ayuda a medirnos cómo estamos.
Porque si Dios puso delante de nosotros a una persona, estoy hablando de personas necesitadas en extremo, no es que usted tiene que ir repartiéndolo todo así, cuidado, eso no es lo que estoy diciendo yo. Esto es cuando usted va por un sitio y encuentra una necesidad urgente y que usted tiene la capacidad de ayudar en algo. No es que usted tiene que suplirlo todo tampoco, pero que usted puede hacer algo. Yo creo que es un buen medidor de nosotros, a ver si vemos aquí, nuestro corazón está desviado a la avaricia o si nosotros somos bastante dadivosos, que se dice, creo que llama así, ¿no? De poder decir, hay una necesidad y usted decir, vea, aquí hay algo. No será mucho, pero puede servirle para algo. Entonces así usted se da cuenta de que en su corazón no hay un amor por el dinero. El Señor Jesús no, Dios el Padre, y claro, también el Señor Jesús, ha puesto a cada uno de nosotros como administradores, y la buena administración no es solo acaparar y acumular. Eso no es bueno. El mundo cree que eso es la buena administración. Acaparo y acumulo allí, acaparo y acumulo, y busco a ver cómo, y si le logro quitar allí 5 euros, aquel, para acá, 2 euros para acá, ¿cierto? Cuidado con ello. Eso no es buena, eso no es administración bíblica, eso es acumulación. Y eso es avaricia, y eso es pecado y es idolatría. La buena administración, recuerdo, les voy a contar algo que solo es cosas que hablamos el hermano Carlos y yo. Una vez me llama el hermano Carlos y me dice, hermano, es que en las ofrendas hay más o menos tanto. No les voy a decir cuánto. Y yo, mi esposa me pregunta que qué vamos a hacer con eso. Y entonces le dije yo, hermanito, yo creo que la administración de las cosas de Dios no es acumular el dinero ahí o meterla a un banco. Yo creo que hay que mirar dónde hay necesidades y suplir esas necesidades. Me dice, sí, hermano, estoy de acuerdo contigo. Hay unas necesidades en Colombia. ¿Será que las suplimos? Le dije, hermano, no lo piense 2 veces, hágale. Esas necesidades hay que cubrirlas. Eso se llama ¿cómo? Buena administración. Acumular y poner en un banco, ¿eso cómo se llamaría? Porque hay necesidades que se debían de haber cubierto y no se hicieron. Amados hermanos, mi ánimo no es hacer sentir incómodo a nadie. Lo que hemos hablado acerca de finanzas ahora, vuelvo y lo repito, lo hablo con quienes son bautizados y están en comunión. Si usted no hace parte de ese grupo, no se sienta que le estamos pidiendo dinero, no es la intención, no se sienta obligado, no debes de dar nada en la congregación porque no, hasta que usted no llegue a ser un hombre o una mujer de Dios bautizado y que esté en plena comunión, pues tendrías ya una responsabilidad no delante de nosotros, sino delante de Dios para dar generosamente para la colaboración y los gastos de las iglesias. Pues nada, mis queridos hermanos, era lo que les quería compartir en esta mañana. Yo creo que ustedes estaban esperando, quizás José nos va a traer hoy un mensaje de fin de año que nos va a dejar animadísimos. Ojalá que haya sido así, hermanos. Ojalá que haya sido así. Espero que el próximo año el Señor siga bendiciendo vuestras vidas con buena salud, pero que pueda bendecir también vidas ustedes con buenos trabajos, pero que también bendiga sus vidas enseñándoles a ser ¿qué? Buenos administradores de los recursos del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la palabra que nos has dado en esta mañana. Te damos gracias porque nos has bendecido durante todo este año, Señor, de una manera especial. Señor, has cuidado de nosotros, has cuidado de nuestras familias, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Nos has dado una proporción de salud que no la merecemos, Señor. Nos has dado trabajo, nos has dado recursos necesarios, más que necesarios, Señor, para suplir nuestras necesidades. Te damos gracias por las oportunidades que nos has dado para ayudar a otros. Y, Señor, rogamos que el próximo año que tú nos regalas
si es tu voluntad, Señor, nos sigas bendiciendo con trabajo, nos sigas bendiciendo con salud, y que nos ayudes a ser buenos administradores de los recursos que tú pones en nuestras manos. Guárdanos de ser malos administradores, y guárdanos de tener un corazón que esté lleno de avaricia, Señor. Oh nuestro Dios, nos convertiríamos en idólatras y sería acarrear juicio para la eternidad, Señor. Señor, si quizás hemos sido malos administradores, si hemos hecho las cosas no bien como tú nos enseñas, te rogamos que nos ayudes a ser muy diligentes, prudentes, sabios, entendidos. Y si necesitamos ser enseñados por ti, rogamos que nos estés dando esas palabras de amonestación, de consejo en el momento necesario para nuestra vida. Padre, nos encomendamos para el año que viene, Señor. Pedimos que tu gracia nos acompañe y pedimos que si este año crecimos en el área espiritual, que el año que viene pueda ser un año también en el que podamos crecer, más que ahora, Señor, conociéndote más a ti, Señor. Oramos, Señor, y pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.